con Aurora Qué Boreal. bonito el fondo. Ya estoy esperando que comience la transmisión y empezamos. Ya. Y poner en silencio el video. Ahí estamos. Ya. Entonces, hola a todos. Es un gustazo poder estar nuevamente este martes con todos ustedes desde mi página y desde ProSocial Work, que somos una empresa socialmente responsable. Queremos tener este grupo de conversatorios semanales con personas que tengan idearios parecidos a los nuestros, ¿cierto? Y que básicamente quieran cambiar el mundo. Ese es nuestro objetivo. La semana pasada estuvimos hablando con Verónica Gruchet, una gran líder social de salud, y hoy día tengo el placer de conversar con mi amigo personal y socio, Marcelo Videla, y que nos conocemos hace muchos años, muchos años, fuerte. Sí. Y hoy día queremos hablar sobre el bien común, que es un tema interesante y que está enfocado hacia la empresa, hacia cómo nosotros soñamos la empresa y cómo creemos que desde la empresa se debe cambiar el mundo. No solo desde el sector social, sino que las empresas tienen que hacer un cambio hacia nuestra nueva forma de mirar el mundo. No es la forma de la depredación, sino hacia la forma del bien común. Y bueno, no hay mejor forma de comenzar que pedirle a Marcelo que se presente y nos cuente cuáles son sus gracias. Hola Felipe, buenas noches y bienvenidos a todos los que nos estén viendo en este live. Mira, básicamente para poder iniciar el tema, hay que tener muy claro que cuando nosotros hablamos de bien común, estamos hablando de un término que la gente en general lo considera más bien una cuestión de carácter intangible y subjetivo. Me refiero a intangible desde la perspectiva de que no lo pueden palpar, porque como es de carácter subjetivo, para cada persona el bien común es distinto. Cuando nos enfrentamos a esa realidad, tenemos que llegar a un acuerdo de qué vamos a entender por el bien común. Y la política nos da una definición, la economía nos da otra definición, y el sentido común nos da otra. El ideal sería que los tres que he mencionado siguieran una misma línea y tuvieran una misma lógica en términos de qué vamos a entender por el bien común. Pero básicamente lo que tenemos que entender del bien común es que tiene que ver con aquel objetivo que está por sobre la persona o el individuo y que va a favorecer a una mayor cantidad de personas por sobre lo que un individuo pudiese querer. Y ahí tenemos otra problemática que aflora en función de cuál es nuestra estructura social. Y ahí tenemos algunos actores sociales que apelan a estas definiciones desde la perspectiva de generar riqueza, desde la postura del bien común, y otros que tienen la postura de no generar riqueza desde la perspectiva del bien común, sino que más bien es lo que llamaríamos desde el punto de vista empresarial, una empresa sin fines de lucro. Entonces, en esto del bien común, ¿las empresas con fines de lucro están bien miradas o están mal miradas? En esto del bien común, ¿las empresas sin fines de lucro están mejor miradas que las con fines de lucro? Y aquí surgen varias preguntas. ¿Qué rol juega el Estado? ¿Qué rol juegan las empresas? ¿Qué rol juega la sociedad? ¿Qué rol juegan las personas en el bien común? Y ahí afloran varias otras interrogantes que plantean la problemática actual y esta disyuntiva en la que nos encontramos en la actualidad, y digo gracias a la pandemia, que nos estaría obligando no a cambiar la economía en sí misma, sino que más bien a cambiar los modelos económicos que venían rigiendo hasta ahora todo lo que era el desarrollo económico de los países. Estamos viendo que somos capaces de generar sistemas económicos que podrían ser sustentables en el tiempo. Estamos viendo que hay una realidad que ha cambiado y que nos lleva hacia un camino que es incierto en el futuro. Vamos a salir de un proceso de pandemia desde el punto de vista de indicadores financieros muy mal parados. Si nosotros miramos los sistemas sistemas económicos, muy mal parados, si nosotros miramos los sistemas económicos que venían trabajando hasta el día de hoy.
Ya estamos en Chile, por ejemplo, con un 20% de desempleo. Tenemos otros países cuyas caídas en términos de crecimiento económico fluctúan en un tercio, están alrededor del 33%, particularmente Estados Unidos. Para mí es un tema importante el desempleo. Esa parte para mí es muy, muy importante porque en el fondo de lo que estamos hablando es de un desempleo que no se produjo por una crisis económica, se está produciendo por una enfermedad. Entonces, para mí, en esa consideración, creo que el desempleo es recuperable rápidamente. Para mí mi problema en el futuro es qué queremos como sociedad, porque lo que hemos visto es que los estados no estaban preparados para responder a una situación compleja como la que se está viendo en el mundo entero. Ningún estado. Chile peor que muchos otros, ¿cierto? Y los estados estaban intentando reducirse en su capacidad, ¿cierto?, de gestión, y descubrimos que al reducirse y a producirse esta problemática, no pudieron responder. Mira, en general, lo que ocurre acá es que tenemos estados que estaban mejor preparados que otros, pero todos los estados estaban preparados desde las lógicas de sus sistemas de contingencia y todos estaban preparados desde las lógicas de sus sistemas económicos. Y aquí me voy por todos los sistemas económicos, desde los que están más cargados al capitalismo hacia los que están más cargados hacia el estatismo. Todos tuvieron las mismas problemáticas. Aquí nadie fue capaz de prever lo que podía ocurrir y por lo tanto nadie fue capaz de accionar en función de eso. No es que nosotros estemos mal, están todos mal. Ninguno fue capaz de dar la talla, ninguno fue capaz de enfrentar la problemática que no se esperaba. Y fíjate que en eso hay un economista ruso que es Kondratiev, que hace muchos años atrás él estableció que existían ciclos económicos de onda larga. La comunidad económica nunca le creyó. Decían que él no tenía una postura científica al respecto de lo que eran los ciclos económicos. Y finalmente, si nosotros analizamos lo que venía pasando en el mundo, estábamos en el ciclo económico de Kondratiev y estábamos precisamente en el ciclo de invierno y estábamos justamente en el periodo saliendo del ciclo económico del ciclo de invierno. ¿Y cuál era lo que Kondratiev decía en el ciclo económico de invierno? ¿Cómo se sale del ciclo económico de invierno y se pasa al ciclo económico de primavera? Y es bastante simple. Él decía que en la parte final del ciclo económico de invierno, los estallidos sociales se ponen de moda. Y por lo tanto, las crisis sociales presionan el cambio que genera este nuevo crecimiento económico y genera un bienestar económico desde la perspectiva del desarrollo de un ciclo de primavera. O sea, tú eres esperanzador de lo que viene. De lo que viene, yo sí. Yo soy un convencido de que no solamente por Kondratiev, que nos decía que veníamos justamente en la última parte del ciclo de invierno y estábamos pasando a 2020-2021, estaríamos pasando hacia el ciclo de primavera, sino que justamente fue porque el 2019 y el 2020 se producen todos estos estallidos sociales y que se ven agravados por una pandemia. Las crisis económicas tienen cualquier origen. Si nosotros analizamos hacia atrás la historia, no es la primera pandemia que tenemos, no es la primera pandemia que diezma a la población, no es la primera pandemia que diezma la economía y cambia los sistemas económicos. Por eso es que me veo tan esperanzado de lo que va a ser el devenir futuro respecto de cómo nosotros vamos a internalizar los cambios que tenemos que hacer para enfrentar sistemas económicos nuevos. Y no digo economía porque la economía no va a cambiar. O sea, la economía, lo que se refiere a la nueva economía, tiene otros principios, está basado en otras cosas, sino que lo que van a cambiar son los sistemas económicos, como los conocemos hoy día. Y que es lo que históricamente, si nosotros analizamos la historia del desarrollo económico de los países, históricamente lo que ha ido cambiando han sido los sistemas económicos, o sea, la forma en que nosotros respondemos a la problemática económica. Y esa forma ahora tiene que cambiar. Y tiene que cambiar drásticamente porque no fuimos capaces de responder. Así de simple. No fuimos capaces de responder. O sea, ¿cómo genero la producción que necesita autosustentable la población con más de un tercio de la población escondida en sus casas por temor a una enfermedad?
¿cómo genero el ingreso de los países si no puedo hacer comercio internacional por temor a traspasar la enfermedad? Entonces, no respondimos en esta pandemia las preguntas básicas de la economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? En el qué producir empezamos a decir, mira, hay que producir todo lo que sea esencial. Y ahí está toda la discusión pública de, ok, ya, pero ¿qué consideramos de primera necesidad? ¿Qué es lo que consideramos esencial? Bueno, la alimentación, ok, la alimentación es esencial, perfecto. Después de un mes de encierro con nuestras empresas de producción de alimentos funcionando, nos dimos cuenta que cuando se nos echó a perder el baño, y cuando se nos echó a perder el calefón, y cuando se nos echó a perder la cocina, necesitábamos el gaffiter. Y el gaffiter no tenía permiso para salir. Entonces, ¿es esencial? Claro, es esencial. Ah, tengo que incorporar al gaffiter en lo que son los productos de primera necesidad. Entonces ahora le doy permiso a todos los gaffiters para que salgan. ¿Son esenciales los medios de comunicación? Totalmente, son esenciales los medios de comunicación. Y ahí me pregunto, ¿en serio necesitamos los noticieros? Según yo no, yo no veo noticieros hace 10 años, por lo menos, y no he muerto ni me ha cambiado la vida. Creo que de hecho me ha mejorado la vida no ver Pero sí noticieros. necesitamos internet. Oh, sin internet me muero. Para mí es un bien fundamental. Si yo no tengo internet, tú sabes, yo tengo 2 teléfonos con internet disponible además del cable que tengo. Pero no tengo televisión por cable, porque así de vital es el internet para mí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la crisis, que ya venía desde antes, ¿cierto? ¿Cuál crees que es la principal problemática en un país para desarrollar el bien común? ¿La discriminación, las clases, la depredación económica? ¿Cuál crees que es el mayor problema que se produce en este ciclo de invierno que tú nos comentas? Mira, en general el problema fundamental que nosotros tenemos en estas situaciones se da en un principio básico de la economía que tiene que ver con el principio de la propiedad. ¿Ya? En el principio de la propiedad, el hombre se dio cuenta en sus albores, como humanidad, que se podía apropiar de las cosas. Y en ese sentido de apropiarse de las cosas comenzó a generar riqueza a partir del derecho de apropiación. Entonces se empezó a apropiar de las tierras y ahí empezaron las guerras por las tierras. Y comenzamos a luchar por quién tiene más tierra. Después nos dimos cuenta que ese derecho de propiedad lo podíamos traspasar a la mano de obra y generamos el esclavismo. Y comenzamos a desarrollar sistemas económicos completos en función del esclavismo. Hoy día, estos principios básicos se reflejan en lo que se conoce como la redistribución de la renta. Somos, y en general todos los países en el mundo, somos tremendamente injustos en la redistribución de la renta. Y es porque no hemos podido generar un mecanismo adecuado que tome la riqueza que los países son capaces de generar y la redistribuyan hacia toda la población en partes iguales. Créeme que es muy difícil de hacer. Es prácticamente imposible en las condiciones donde a nivel mundial menos del 5% de la población concentra más del 95% de la riqueza. O sea, obviamente esa capacidad de concentración de riqueza no vamos a poder tomarla nunca para redistribuirla en el resto de la población. Entonces, a lo único que podemos apuntar es a acercar estas desigualdades que se generan. Esta mala redistribución de la renta o mala redistribución de la riqueza genera todos los demás problemas sociales que conocemos. Todos. Genera discriminación, genera lejanía social, genera una clase media que hoy día hemos descubierto no es clase media, porque la pusimos en problema y al primer problema pasó de ser clase media a ser clase pobre. O sea, fíjate lo que me pasó a mí, porque yo en octubre del año pasado tenía una renta bastante holgada y vino octubre, caímos muy fuerte, en marzo nos estábamos recuperando como empresa y en marzo vino el corona y volvimos a caer y los golpes han sido profundos, profundos en mi sustento diario, que es increíble. Entonces es una clase media que en realidad era una clase media que estaba basada en el crédito y en el endeudamiento, no en la capacidad de ahorro e inversión. Mira, Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, nos dice él que en general, si nosotros queremos generar una tranquilidad financiera, no riqueza, tranquilidad financiera, es decir, estar tranquilos como clase media en el fondo, tenemos que vivir un peldaño más abajo
de lo que nuestros recursos nos permitirían vivir. Eso es tremendamente difícil cuando la sociedad te prepara como, en términos capitalistas, como consumista. Si la sociedad te prepara como consumista, tú vas a querer vivir un peldaño más arriba de lo que tus ingresos son capaces de generar. El resultado de eso es que vas a terminar endeudado. Y en cualquier momento, en cualquier crisis financiera o económica que tú tengas como persona, simplemente te va a bajar del peldaño, 2 peldaños más abajo, y te va a colocar en el peldaño donde realmente puedes estar dados tus ingresos. O peor todavía, por ejemplo, una enfermedad grave, que tú sabes, con las organizaciones que nosotros ayudamos en ProSocial, la mayoría de los pacientes de estas organizaciones entraron en pobreza cuando descubrieron que tenían cáncer. Por supuesto. Y sufrieron toda esta situación de una economía donde estaban estables, cómodos, y de un día para otro descubrieron que no tenían seguridad social, que casi te tenían que ir a la calle, vender sus casas para poder atenderse. Y yo creo que con la pandemia eso se multiplicó exponencialmente. Totalmente. Ahora, no solamente esa problemática, sino que además te enfrentabas en estas situaciones de crisis personales con un Estado que no tiene los niveles de protección necesarios para poder soportar a esas personas. Y ahí viene la problemática de las estructuras estatales que tú venías mencionando. O sea, ¿cómo armo la estructura estatal para no hacerla invasiva de los sistemas económicos, pero tampoco una estructura estatal que deje de lado a las personas? O sea, ¿cómo el Estado puede dar soporte desde el punto de vista social a todas las necesidades que tienen las personas que viven dentro de este Estado? Para eso usan los mecanismos de redistribución de la renta, pero ya hemos visto que siglo XIX, siglo XX, finales del siglo XIX, donde partimos con el capitalismo productivo, principios del siglo XX, donde partimos con el capitalismo financiero, mediados del siglo XX, donde partimos también con los sistemas estatistas, 100% estatistas o socialistas de mercado, podemos ver una apreciación que cuando el Estado interviene, el sector privado lo mira mal. Pero cuando el sector privado se ve afectado, recurre al Estado. Yo en economía, y perdona que te comente esto porque no tiene ningún asidero académico, ¿cierto? Pero yo en economía me considero budista. Siempre he creído en el justo medio, en donde el Estado es un ente, tú sabes, hice un magíster en gerencia pública, entonces siempre me peleaba con los profes de economía, porque les decía esto, que está basado totalmente en mi pensamiento, ¿cierto? Del justo medio en donde el gobierno tiene que tener una estructura tal que pueda proteger a los desprotegidos. Y un control de las industrias o empresas que siempre van a intentar desbandarse. O sea, siempre, si tú pones a un zorro en una jaula con conejos, el zorro, sabiendo que con un conejo le basta para una semana, va a intentar comerse 5 o 6, porque están ahí disponibles. Entonces, si no hay un regulador, si no hay alguien que controle eso y un Estado que proteja, normalmente terminamos con una situación como pasa en Chile, que somos uno de los países más capitalistas del mundo, ¿cierto? Si no el más, en donde la regulación se pierde y hemos tenido casos tan terribles como leyes escritas por las empresas en beneficio de ellas mismas. O bromas tan descaradas como la de los estacionamientos, que terminó la ley para protegernos y al día siguiente subieron al doble todos los estacionamientos de Chile. Entonces, ese descaramiento de ambas partes, cuando, por ejemplo, Venezuela, para qué decirlo, un gobierno totalmente corrupto, un narcogobierno en donde la economía está basada en cuánto puedo narcotraficar, ¿cierto? Más que el petróleo, son extremos que me obligan a pensar que el justo medio, en donde hay una economía que controla al zorro, ¿cierto? No me gusta decirle zorro a los empresarios porque tú y yo somos empresarios, es chiquitito, pero somos empresarios al fin. No se coma a todos los conejos en términos reales. No sé qué opinas de mi comentario. Muy personal. Bueno, ahí Adam Smith se acaba de retorcer en su tumba. Absolutamente.
Para Adam Smith existía la mano invisible del mercado y que era esta propia autorregulación del sistema, que viene siendo lo que nosotros conocemos hoy día en teoría del sistema como homeostasis. Esa era la mano invisible del mercado, que cuando yo enseño economía les digo a mis alumnos, mira, ¿quieres entender cuál es la mano invisible? Anda a la feria. Me dicen, ¿por qué, profe? Es bastante simple. Pues. El casero regatea el precio de acuerdo a las cantidades con la casera. Entonces, la casera dice, ya, pero yo quiero llevarme 3. ¿En cuánto me los deja? Y el casero verá si le vende esas 3 en un precio menor al que los vendería de manera individual. Esa es la autorregulación. El problema, cuando llevamos esta autorregulación a escala grande, es que todos los empresarios en general en el mundo capitalista entendieron uno de los principios básicos de la economía moderna. Y ese principio básico en la economía moderna es que en el largo plazo la suma total de los beneficios es 0. Por lo tanto, ¿qué buscan las empresas? Beneficios. ¿Cuándo? En el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo son 0. ¿Por qué en el largo plazo la suma total de las economías es 0? Simple, porque en el largo plazo, si alguien gana, alguien pierde. Y en el neteo final, el beneficio total para la sociedad es 0. Por lo tanto, ¿qué buscan las empresas? La eficiencia en el corto plazo. Entonces, siempre las empresas se proyectan a 5 años, se proyectan a 10 años, cuando mucho. Nosotros vemos los planes estratégicos de las empresas, normalmente son a 3 años o a 5 años. Ahora, ¿por qué? Porque buscan obtener la mayor cantidad de beneficios en esos 3 o 5 años. Recuerda una cosa, en economía no existe el win-win. El win-win, el ganar-ganar, son procesos de negociación que nosotros podemos dar, que sí existen en el mundo Lo está social. diciendo porque yo hice un diplomado en Buenos Aires sobre el win-win, ¿cierto? Sobre embajador del paciente, cómo negociar, y me lo está sacando en cara. Porque yo siempre digo, hay que negociar, win-win. Ok. ¿Sí? Efectivamente, porque en el mundo social el win-win sí existe, Sí, claro. pero no existe en el mundo económico. Si en una relación entre 2 empresas, por ejemplo, los 2 ganan, hay un tercero que perdió, que simplemente no lo estamos viendo. Si en una relación cliente-empresa los 2 salen ganando, hay un tercero que salió perdiendo. Y no lo estamos viendo, simplemente. Pero sí se da en las relaciones sociales. Cuando nosotros vamos a hacer negociaciones desde el punto de vista social, sí podemos encontrar beneficios en ambas partes en el proceso de negociación. Y sí, Ya, pero ahí, efectivamente sí. Marcelo, tú me estás matando el bien social, po. Entonces, ¿cómo yo conecto eso que tú me estás diciendo, que es profundamente doloroso, con el bien común? Japón. Ah, muy bien. Muy buen Y ejemplo. Dime. aquí voy a tomar el ejemplo, y perdona que lo lea, pero nunca me he aprendido bien los nombres japoneses, Pero, por favor. de Hirotaka Takeuchi. Mira, Hirotaka suena chiste. Takeuchi, Uh-huh. sí, suena Sí, chiste, pero Takeuchi sí. es un profesor de economía y negocios en Harvard. Y su cátedra versa principalmente en el desarrollo que han tenido las empresas japonesas. Y aquí podemos ver un modelo de desarrollo que es exitoso a nivel mundial, con una visión que es completamente diferente. Las empresas en Japón, o este tipo de empresas que analiza Takeuchi en Japón, no persiguen el lucro inmediato. Persiguen el beneficio social de largo plazo. Y ahí está toda la diferencia. Las empresas en Japón se basan en 3 elementos fundamentales. Por un lado, la longevidad, por el otro lado, el liderazgo, y como tercera patita, la empatía. Cuando ellos desarrollan empresas, no desarrollan empresas para que duren 5 años. Fíjate que ni siquiera desarrollan empresas para que duren 100. Desarrollan empresas para 300, 400, 500 o más años. Y esa es una tremenda diferencia contra el mundo occidental. ¿Y cómo podemos hacer para traer ese mundo oriental aquí a nuestro país? ¿Cómo podemos? Porque tú sabes, hay 120 empresas B
que son empresas que están conectadas con el bien común, que les cuesta mucho sobrevivir en este país. ¿Cómo podemos hacer que las empresas entiendan que el bien común o la economía de larga proyección, que nosotros le llamamos sostenibilidad, ¿cierto? Es más beneficiosa que la depredación económica, que tú la llamas con el Bueno, nombre bonito de proyección a 3 y 5 años, ¿cierto? Y que yo le llamo depredación. sí, toda la razón. Sí, básicamente lo que produce el cortoplacismo de las empresas es justamente depredar los recursos que tienen a tu disposición para lograr la mayor cantidad de bienes posible en el menor tiempo posible. Y con eso lograr las mayores rentabilidades. Claro. Porque al depredar genera escasez. Y la escasez genera, obviamente, necesidad mayor y la necesidad mayor genera mejores precios. Por lo tanto, sí, es depredación económica. Eh, ¿Cómo lograr esta parte? Lo primero que tenemos que entender es que las empresas B están orientadas a la sustentabilidad. El primer cambio, o sea, cuando yo enfoco el desarrollo de una empresa hacia la sustentabilidad, ya me estoy colocando en el largo plazo, o al menos en el mediano plazo. Ya salí del corto plazo. No analizo ni desarrollo empresas para una sustentabilidad en el corto plazo, porque se contradice con el solo principio de la sustentabilidad. Entonces, comenzamos ya a notar un cambio desde las empresas B, primero porque lo que ellos quieren cambiar en rigor es el paradigma fundamental de creación de las empresas. Entonces ellos no postulan, por ejemplo, a ser la mejor empresa del mundo, sino a ser las mejores empresas para el mundo. Y aquí retomamos nuevamente un aspecto fundamental en la definición de empresa que tiene la economía, que parece que al mundo se le ha olvidado esa definición de empresa. La economía define a la empresa como una unidad económica y social. Y parece que se nos olvidó esa parte de la definición, social. De Como cambio que, como que la social. dejamos, como que la dejamos fuera. Y nos centramos solamente en la parte unidad económica. Ahora, por definición, en la unidad económica, la empresa, ¿qué es lo que es? Es simplemente eficiencia. Es decir, generar mayores beneficios con los menores costos posibles. Por lo tanto, desde la perspectiva de la empresa como unidad económica, la empresa va a buscar eficiencia. ¿Y la eficiencia dónde la encuentra? En el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo el beneficio es cero. Es lógico entonces pensar que la mayor parte de las empresas se desarrollan en esa lógica. Pero la economía fue bastante sabia en su creación, porque desde su creación la economía decía, pero es una unidad económica y social. O sea, no olvides que tienes un rol social como empresa. Se nos olvida también que las empresas son personas jurídicas, pero como personas tienen derechos y tienen deberes. Y parece que a la mayor parte de las empresas se le olvida la parte de los deberes. Y esos deberes están más bien por el lado no económico, están por el lado social. Cuando la empresa se autoentiende, inserta en un medio social, como actor social, su postura con el tiempo también cambia. Cuando la empresa se entiende social, desde su creación, desde su base de principio fundamental, entonces entiende su sustentabilidad, entiende su responsabilidad sobre la sociedad. Y empieza a conversar. Exactamente. Porque se apertura a entender al otro. Y ahí está el tercer principio que nos dicen los japoneses, empatía. Tienes que entender al otro. Es la única posibilidad de ser sustentable en los mercados. Si tú no entiendes al otro, no vas a poder ser sustentable en los mercados. El liderazgo también es muy importante para los japoneses. No solamente la longevidad. Yo puedo tener una empresa que dure 500 años, pero esa empresa, para que dure 500 años, tiene que estar basada en el liderazgo. Pero los japoneses entienden el liderazgo de una manera muy diferente a como se entiende en Occidente. Los japoneses entienden el liderazgo desde la perspectiva de que hay que creer en la intuición del líder. Los japoneses no creen en el líder tecnócrata, no creen en el líder técnico, creen en el líder intuitivo. Y le creen a esa intuición del líder al punto en que si el líder lo dice es porque tiene razón. Yo he nacido en Japón, entonces.
No manejo mucho la técnica, pero muchas que tengo intuiciones. Son muy valorados los líderes con intuición. Ahora, Sí, intuición basado también en una cultura que es muy distinta a la que nosotros conocemos. absolutamente. O Fíjate sea, que Japón es una cultura basada en la experiencia, es una cultura experiencial de respeto por el otro y del trabajo por la necesidad de trabajar. Te tengo una historia de una japonesa muy divertida que se casó con un español. Entonces se fueron a España a conocer a la mamá de este español, del marido, y la primera crisis que tuvo con la mamá del español fue que ella tenía 5 yogures, mamá española. Miró los 5 yogures, al día siguiente fue y compró 10 yogures, ¿cierto? Se los llevó a la japonesa porque vio que le gustaban esos yogures, ¿cierto? Y se los regaló. Entonces la japonesa se descuadró entera porque dijo, voy a tener que comerme 15 yogures y yo tenía uno por día. Y ahora esta señora me trajo 10 yogures más, ¿qué hago con 10 yogures más? Y empezó una tremenda crisis, una discusión gigantesca con la familia, porque el japonés también sabe regular sus costos, ¿cierto? ¿sí? A sus necesidades. Y esa mezcla de la cultura de yo no voy a gastar más de lo que necesito, también es súper importante en esta percepción de cómo se sustentan en el tiempo. No acumular por acumular, sino acumular lo que yo quiero y lo que yo necesito. Mira, ellos tienen una cultura que, bueno, es milenaria, desarrollada por siglos. Ellos pasaron por todas las etapas que pasó el resto de la humanidad también. Ellos también pasaron por el feudalismo, solo que su feudalismo tenía otros nombres. Y también pasaron por esa economía feudal. Ahora, los feudales de la época de ellos eran los samuráis. Eh, Recordemos también que las cosas negativas que tiene esta cultura, eh, hay una yakuza, está todo lo que el desarrollo de los ninjas, que eran parte de la cultura y eran parte de la economía y de cómo se cobraban los impuestos y de cómo se cobraban los dineros y cómo se desarrollaban estas economías en la época feudal. Eh, pero ellos las vivieron, las abandonaron, las desecharon, las cambiaron. Hoy día cuando tú visitas una ciudad como Tokio, tú estás dándole un vistazo a lo que va a ser el futuro del resto de las ciudades en el mundo. Tokio es una ciudad que está avanzada más o menos unos 30 años eh, en relación a aquella ciudad más avanzada en el resto del mundo que la sigue. O sea, si nos venimos a Latinoamérica, están como 50 años más adelantados Absolutamente, que absolutamente. Latinoamérica. O sea, piensa que aquí hay hoyos que les cantan cumpleaños feliz en las Sí, ciudades. sí, y me recordaste un evento que tuvimos nosotros en Chile cuando un socavón hizo un hoyo en plena Avenida Providencia. ¿Te acuerdas? Ah, tienes razón, sí, 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 nos sí, demoramos como un año en tapar ese hoyo. claro. Nuestros trabajadores estuvieron 6 meses en ese hoyo trabajando para dejarlo como correspondía. A Entonces, los japoneses les pasó lo mismo, si vi el exactamente lo video de la mismo. calle que se hundió, sí, claro, claro, Se hunde la calle y en 3 días tenían la calle lista. sí, con bases que nunca se habían visto, era espectacular. ¿Sí? Efectivamente. Sí. Entonces, ahí tú tienes una diferencia en cultura respecto de cómo ellos entienden la empresa, cómo ellos entienden la Pero eficiencia. fíjate, yo he revisado algunas cifras, no específicamente con Japón, pero nosotros tenemos cifras muy parecidas económicamente, en cuanto a Producto Interno Bruto, en cuanto a inversiones, muy parecidas a algunos países de Oriente, no específicamente Japón, pero tenemos cercanía con eso. Y en el fondo, ¿cuál es la razón por la cual no tenemos niveles de avance como los de Japón? Eso es simple. Eh, Punto número uno, nunca hemos perdido una guerra. Buen punto. Yo también estoy de acuerdo contigo. Y Sí, eso es un punto muy importante. sí, Nunca hemos perdido una guerra. Y eso nos juega en contra. absolutamente. Japón perdió y muy mal la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y muy mal. 2 bombas atómicas sobre tu territorio hacen mella. Y el Sobre todo emperador cuando tiene... firmando un acuerdo libre a público abierto. El Sí, emperador jamás sí, había sido visto. exacto. Eh, Mira, eso desarmó completamente la estructura de mando de Japón. Y te digo, desarmó la estructura de mando completa, porque
la mayoría de los líderes que tenía Japón en ese momento, por haber perdido la guerra, se suicidó, porque era un deshonor enorme. Ellos valoran mucho el honor, entonces, como este era un deshonor muy grande, la mayoría de los líderes militares y líderes políticos de la época se suicidaron. Lo que pasó a continuación fue que el país se cerró al mundo, porque necesitaban reconstruirse no solo desde la perspectiva de la infraestructura, sino que también desde la perspectiva social y emocional. Los japoneses estuvieron cerrados casi una década completa. Y cuando decidieron aperturarse, salieron a investigar qué era lo que el mundo estaba haciendo durante todo este año de autoencierro. O sea, durante todos estos años de autoencierro que los japoneses tuvieron. Y salieron a recorrer el mundo completo. Y empezaron a ver cómo funcionaban las empresas en otras partes y recorrieron el mundo viendo y buscando las mejores prácticas de todas las empresas. Algunos norteamericanos que se quedaron reconstruyendo también Japón, generaron lazos y comenzaron también a trabajar con Japón en otros temas, y ahí tienes tú a Deming, que es tomado por los japoneses para desarrollar todo lo que es el concepto de calidad, adaptando los conceptos que tenían los americanos, y Deming en particular, respecto a lo que era la calidad, a lo que los japoneses creían que era la calidad. Y ahí tú tienes una diferencia fundamental. La mayoría de los controles de calidad en el mundo funcionan estadísticamente, por muestreo. Sí, claro. Aquí en Chile es lo normal. En la universidad Es lo enseñábamos normal. eso. Ajá, tomar Es lo normal. muestreo y analizar los resultados. Exactamente. Los japoneses analizan todos los productos. Todos sus productos pasan por control de calidad. No es una muestra. Por lo tanto, ya tienes una diferencia fundamental. O sea, eso te asegura un cierto nivel de calidad del producto final. Claro. Pero también recordemos que la primera vez que los japoneses salieron al mundo con sus productos, el paradigma de los productos japoneses era el producto malo, que es el mismo paradigma que tienen los chinos hoy día. Sin embargo, hoy día, cuando tú miras un producto japonés, sabes que es un producto de calidad, con una calidad que es tanto o mejor que la calidad de los productos alemanes, siendo los productos alemanes de los de mejor calidad que se ven en el mundo. Ahí ya tienes diferencias radicales y que son fundamentales también para el proceso de desarrollo de lo que se conoce como la economía de los japoneses. La economía de los japoneses es una economía que no podemos ni tildar ni calificar 100% capitalista, porque no lo es. Es Keiretsu, es una economía totalmente distinta a todas las demás. Sí, pero no tanto. Sí es distinta, pero por la forma en que ellos las hacen funcionar. Digamos que es el capitalismo al cual nos gustaría llegar, o que deberíamos tener por objetivo. No está exento de problemas, pero el Estado juega un rol fundamental y tiene que cumplir su rol, porque si no lo cumple, hay de aquel líder que no lo cumple. Hace unos años atrás, Japón subió su índice de desempleo. Pasó, si mal no recuerdo, por decir algún número, del 0,5% de tasa de desempleo al 1, algo. Y su primer ministro fue destituido. Primer ministro es como el presidente. Destituido de forma inmediata. O sea, usted es un inepto, no sabe manejar el país. Pusieron su reemplazo, no fue capaz de bajar el índice en el periodo que le dieron de tiempo, o que salga usted, que venga otro que sepa. O sea, ¿qué otro Aquí país no actúa vienen al así? ministerio los primos, los No, familiares cercanos, los compañeros del colegio. Eso no se da en Japón. no, y aunque se dé, la visión es distinta. Claro. Si llega un familiar, ese tiene que responder 10 veces más que si fuera un desconocido. Claro, claro. Y eso es una gran diferencia que tenemos de funcionamiento. Ahora, dime, cuéntame, ya intentando entender esto del bien común, que déjame presentártelo yo primero para ver si estoy racionalmente congruente con lo que es la economía.
Acuérdense que yo soy experto en organizaciones sociales, entonces para mí mi componente primario de mi gene es lo social. Marcelo es economista, o sea, tiene su especialidad en economía, entonces estamos intentando juntar dos conceptos que normalmente toda la gente piensa que son injuntables, y aquí está la prueba. Los dos trabajamos juntos, tenemos una empresa y estamos creando todo un nuevo concepto de administración de procesos que jamás nadie lo había pensado. Entonces, ¿qué es el bien común para mí? El bien común no es salvar a todo el mundo de la pobreza absoluta, no es eliminar la incultura, ni la educación, ni tener salud perfecta para todos. El bien común es que todos salgamos diciendo lo que necesitamos. O sea, para mí la economía del bien común es cuando la empresa, antes de instalarse en un lugar, le pregunta a la comunidad qué es lo que necesita la comunidad para que esa empresa sea sustentable junto con la comunidad. También para mí el bien común es cuando el alcalde le pregunta a la gente, suena muy estúpido lo que estoy diciendo, pero es real, cuando le pregunta a sus ciudadanos qué es lo que necesitan para hacer una mejor comuna. Cuando el presidente empieza a descubrir, o un ministro de salud, ¿cierto? Empieza a descubrir el hacinamiento en la capital, ¿cierto? Y empieza a buscar soluciones para eso. O sea, el bien común siempre está relacionado con cómo yo converso con el otro, cómo yo me comunico con el otro y cómo yo, en base a la empatía, que no es la empatía mal entendida de ayudar al otro, de la beneficencia, sino la empatía real de conectarse con el otro, con las necesidades reales y buscar soluciones desde ahí. O sea, desde el dueño de una empresa gigantesca hasta la señora que va a comprar a la feria y el caballero, en vez de entregarle 3 manzanas perfectas que le hizo un ahorro, le entrega la podrida sin que se den cuenta. Para mí, eso es el bien común. No sé qué opina la economía sobre eso. La economía está completamente de acuerdo contigo. Si el problema es quién maneja la economía y quién maneja los sistemas económicos. La economía siempre se ha tratado de eso. Mira, yo te voy a poner el ejemplo inmediato y para que tú veas cuál es la única forma en que la economía desaparezca. Okay. La economía se basa en un principio fundamental que se llama escasez. Sin escasez, no habría economía. Porque no tendríamos que habernos preguntado qué produzco, cómo lo produzco y para qué lo produzco. La escasez es una escasez relativa, no es una escasez de productos. Es una escasez de medios para generar los productos. Me pueden escasear las materias primas, me escasea la mano de obra, me escasean la infraestructura o bienes de capital para poder producir. Y por lo tanto genera una escasez relativa en términos de productos. Entonces, ¿qué pasa con las economías? Tienes que decidir, como tú lo estabas diciendo, ¿qué es lo que produzco? ¿Cómo lo produzco? ¿Y para qué lo produzco? ¿Cómo contesto esas 3 preguntas? ¿A quién le pregunto, Felipe? En mi mundo, a todas las personas que estén involucradas y a las que tampoco estén involucradas. Tan simple como eso. Si el empresario quiere saber qué tiene que producir, tiene que ir y preguntarle al mercado. ¿Qué pasa con nuestros empresarios? Te tengo un ejemplo mejor todavía. Yo siempre pongo este ejemplo que pasó en Chile. ¿A quién le pregunto qué quieren los pingüinos de Humboldt? Tú sabes que somos un país con ¿Sí? pingüinos de Humboldt, de agua templada, y le pregunto a los alumnos cuando estábamos haciendo clases de responsabilidad social, ¿quién le pregunta a los pingüinos? Y los alumnos me decían, los pingüinos no hablan. Les decía, sí hablan. Se hablan y conversan con uno. O sea, ¿pero cómo? Con un traductor, pues. Consigo un biólogo marino que me diga qué es lo que necesitan los pingüinos. Y con eso genero la conversación. Siempre hay un diálogo, siempre hay una forma de conseguir el diálogo. ¿Sí? Y el ejemplo contrario es esta club de yate que se encontraba, no sé, me acuerdo si en el Quisco, en alguna otra parte, que su decisión Algarrobo. para solucionar, Algarrobo, perdón, en Algarrobo, su decisión para solucionar el problema de los pingüinos fue tapar con concreto todos los nidos de los pingüinos y matar toda una generación de pingüinos que están en peligro de extinción. No solamente eso, conectaron el continente con el islote, generando el paso de depredadores hacia el islote, lo que finalmente eliminó del islote toda la fauna natural que existía ahí. Se le acaba ahora la concesión y estábamos viendo, porque yo tengo departamento ahí en Algarrobo, estábamos viendo la posibilidad de echar al club de yates de ahí y sacarles la estructura para devolver las condiciones naturales al islote. Sí, muy importante. Pero muy efectivamente importante. nadie preguntó, nadie hizo una consulta ciudadana.
Si tú vas al Algarrobo hoy día y tú le preguntas a la ciudadanía, nadie está de acuerdo con que exista el club de yate ahí, salvo los que tienen yate. De hecho, a ellos también hay que preguntarle. Lo que pasa es que también hay que controlar que el bien mayor, el bien mayor. Yo siempre en salud, tú sabes que nosotros trabajamos también en salud, cada vez que hay una reunión y me hablan de farmacoeconomía, que es uno de los temas que he aprendido a odiar profundamente, yo les digo, la bioeconomía no permite que nadie muera. Por ejemplo, y lo explico así, si yo me infecto la uña, ¿cierto? Y tengo una infección muy grave, yo no me corto el dedo. Yo hago todo lo posible por curar esa uña y ocupo todos los recursos que tengo para que esa uña se sane. Porque cortar el dedo, la mano, el hombro, me va a dañar mucho más que intentar curarlo. Cuando nosotros dejamos morir a alguien por falta de acceso, y es un concepto de farmacoeconomía, ¿cierto? A quien dejo vivir para atender a la mayor cantidad de población, estoy haciendo lo mismo. Estoy dejando que parte de mi cuerpo, que se llama Estado, ¿cierto?, se muera en favor de otros, aunque sea la mayoría. Y ahí me acuerdo de la famosa frase de Spock, en donde la necesidad de muchos supera la de unos. No, en realidad la necesidad de uno tiene que ser protegida por la de muchos. Y eso es el bien común para mí. Sí, eso es difícil de hacerlo entender. Yo hacía economía alimentaria, nutrición en la Universidad de Valparaíso. Pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo yo nutro bien a la población si la persona que te está dando la dieta te da una dieta que vale el 50% de tus ingresos mensuales? Claro. ¿Eso es bien común? No, para nada. Para nada. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa con la economía alimentaria? Te enseña a estudiar cuál es la proporción del gasto que tiene una familia común en alimentación, pero también te enseña que tienes que analizar cómo está constituida la cartera de consumo en esa alimentación para esa familia. Y ahí O tú te sea, no das podemos cuenta, hacer lo que hizo la DIN de calcular en 1.000 pesos el almuerzo de una persona en un no, día. no, Ok, ya. no puedes. También tenía la duda acerca de si la DIN estaba haciendo otra locura. ¿Te acuerdas cuando la DIN intentó eliminar la contaminación con un avión echando agua? ¿Sí? Ideas geniales. Impracticables, pero Sí, en realidad la contaminación de Santiago se quitaría si sacamos un cerro y generamos ventilación. no sigas dándole ideas porque eso también lo intentó la DIN y quería hacer explotar todo un cerro. Entonces no le di más idea a nuestro querido alcalde porque capaz que lo haga. Y terminemos con un cerro botado y un volcán explotando. Así que no le Sí, demos ideas, caballero. el problema, por ejemplo, a lo que yo iba, si nosotros sacamos un cerro y cambiamos la distribución de aire, cambiamos todo el clima de la zona. Porque el clima de la zona es justamente porque estamos encerrados por cerros. Por supuesto, por supuesto. Pero, ¿cuál es el bien común? Nos daña todo, pues nos daña todo. Tenemos que acostumbrarnos a la situación donde estamos. Pero te pregunto, y te pregunto en serio, si yo quito el cerro, elimino la contaminación, no tengo más contaminación, Pero daño al de al lado. pero cambia el clima. Pero daño al de al lado. ¿Con qué me Es lo quedo? mismo cuando explota un volcán en Chile. Nosotros casi nunca nos pasa nada, son los pobres argentinos los que se sienten todo el ¿Sí? humo y todo el polvo del volcán. Mi pregunta siempre es en el bien común. ¿A cuántos puedo hacer daño? Y siempre mi respuesta, después de analizar todos los procesos que analizo, siempre mi respuesta es cero. Yo no puedo dañar a alguien para obtener algo a cambio. Es que esa postura justamente es la que la economía o los sistemas económicos en realidad comienzan a tomar en la medida que se incorpora el capitalismo productivo en el siglo XIX y después el capitalismo financiero en el siglo XX. Porque ahí es donde está la problemática del corto plazo. Si alguien gana, alguien pierde. Absolutamente. Y el que pierde normalmente termina dañado en los sistemas actuales. Te lo planteo de esta siguiente forma. La economía, como te decía, se basa en el principio de escasez. Uh -huh. ¿Te has preguntado alguna vez
¿qué pasaría si la escasez no existiera? Sería complicado. Por lo menos para mí, que toda mi vida me ha gustado hacer negocio. Entonces, No me plantéate imagino un mundo sin escasez. plantéate un mundo ideal sin escasez. O sea, he leído libros sobre eso y ahora sí no me lo puedo imaginar. Mundo feliz es un mundo sin escasez. ¿Sí? Y Donde tú no son aprietas tan un felices. botón y tienes cualquier producto que tú quieras. Cualquier cosa. ¿Quieres ir en avión a jugar rugby a Francia? Te tomas un avión y te vas a jugar rugby a Y te Francia. vas a jugar rugby a Francia, ni un problema. Absolutamente. Uh-huh. Si quieres un auto, aprietas un botón y tu fábrica personal lo fabrica. O Y de lo hecho tienes, voy y elijo listo. el que más me gusta en la calle porque hay autos para todos. ¿Sí? Uh-huh. Un poco lo que pasa en Iquique también, que están los autos botados en las calles. Sí, pero eso es otro tema. Sí, sí, entiendo el punto. Ya, pero ¿se entiende? Sí, sí, O es sea, muy complejo. si efectivamente nosotros viviéramos en un mundo sin escasez, no tendríamos sistema económico, no tendríamos economía, porque no existiría la necesidad que creó la economía. Y ahí tengo un problema de bien común, muy ¿Ya? fuerte, muy potente, y que a mí me ha llamado mucho la atención y que lo he estudiado muchas veces, que todavía no me logro explicar por qué, pero la humanidad hace tiempo que no tiene problemas de escasez de alimentación. No, hace muchos años, hace muchos años. ¿No? Se ha logrado niveles de producción de alimentos que supera la cantidad de seres humanos en la Tierra. Somos extremadamente eficientes en la producción de alimentos al punto en que superamos efectivamente la demanda de alimentos. Sí. Pero la gente se Y muere de ahora, hambre. y ahora pregúntate, ¿por qué la gente se muere de hambre? ¿Y por qué la alimentación es tan cara? Por la corrupción. Po. Yo Si no hay siempre tengo una escasez, respuesta clara para todas estas cosas. Corrupción. Yo soy igual que este tipo que tiene los pelos largos y le preguntan ¿por qué cree que se construyeron las pirámides? Ovnis. A mí tú me preguntas eso y yo digo corrupción. Esa es mi definición clara para todos los problemas del mundo. y por ahí debe andar la cosa, porque, mira, yo lo planteo de la siguiente forma. Uh-huh. La alimentación es una necesidad básica y está en la escala de Maslow en el primer nivel, Primer necesidades nivel, sí. fisiológicas. Es lo primero que salió. No te Y voy a decir lo que segundo que salió porque sería feo, pero es sí, lo primero que produjo saliva, ¿ok? y en ese sentido, es una de las industrias multimillonarias más grandes del mundo. Sí, ¿Por qué? Porque obviamente responde a una necesidad muy básica. sí. De hecho, si uno quiere hacer un negocio, siempre el hacer un negocio de alimentación es buen negocio, O sea, por las malo que armas, sea el alimento. tráfico de armas y alimentación son los primeros tres negocios en el mundo. Las armas, la alimentación y Y tráfico de armas, perdón, tráfico de blanca y drogas. Son los tres primeros negocios. no, Ya estoy hay uno que salido les de la gana a línea. todos. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál? Hay ¿Cuál? uno que les ¿Cuál? gana a todos. No me La digas que pornografía. tecnología. ¿Cuál? No, la pornografía. Ah, sí, es un buen negocio. Yo no la he visto nunca, pero sí sé que es un negocio bien importante. No lo has visto nunca y nunca lo volverás No, a hacer. no, 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 no. Tengo mala memoria de corto plazo. Para mis amigos Fíjate que, religiosos, en realidad yo no veo esas cosas. fíjate que es Estoy un en contra de negocio, eso, es pecado. Ok. es un negocio multimillonario. Sí, claro, claro, eh, claro. y que está dentro de los niveles de que lo pondría dentro de los tres primeros negocios. Y porque obedece también a una necesidad básica. Y a una necesidad básica que está en el primer nivel, en las necesidades fisiológicas de Maslow. No, no lo voy a admitir. Nunca lo voy a admitir. Yo la que te admito es la alimentación. ¿Sí? Ahí sí yo salgo. Entonces, Vamos por la dime esta alimentación. respuesta. ¿Cómo hacemos Star Trek en la época actual? En donde solo nos preocupemos de conocer el universo. No, nos falta poco, pero también nos falta mucho camino por recorrer. Nos falta poco en el sentido de que estamos en un punto tecnológico de la historia del ser humano, donde estamos desarrollando la industria 4.0, que viene a ser nuestra cuarta revolución industrial, ¿Sí? en que ya estamos manejando las nanotecnologías, donde estamos a un paso de apretar un botón
y que una maquinita en nuestra propia casa fabrique cualquier cosa que nosotros queramos. Alimentos, ropa, autos, lo que se te ocurra. Y por lo tanto, estamos a un paso de eliminar el problema de la escasez que generan los sistemas económicos. Cuando nosotros eliminemos el problema de la escasez, los sistemas económicos van a desaparecer. Nuestras estructuras políticas van a tener que soportar la estructura social. Si tú analizas la historia de la humanidad hacia atrás, todos los sistemas políticos se han sustentado en los sistemas económicos. Porque obviamente los sistemas económicos le han dado el financiamiento a los sistemas políticos para vivir. Y han creado esta simbiosis. Imagínate ahora un mundo sin escasez. Imagínate un mundo donde tengamos productos disponibles para todos. ¿Qué pasaría con la distribución de la riqueza? ¿Dónde se concentraría? Sería complejo, ¿cierto? Yo creo que no se concentraría. Yo creo No que se el factor concentraría, clave de... Yo se creo que hay tres democratiza. factores... Sí, yo creo que hay tres factores claves que el gobierno de Irlanda lo hizo. Acuérdense que Irlanda era un país tercermundista, muy pobre, con una guerra civil en las portas, con un grupo terrorista. Oye, saluda a Giovanni Scaffi, alumno de nosotros dos, ¿cierto? Ah, Giovanni. No sé con cuál más sufrió, así que saludo a Giovanni. Nos Estaba de dice... cumpleaños, Giovanni. Está de cumpleaños, feliz cumpleaños, Giovanni. Sí. Dice que es muy interesante el tema, así que dedito arriba, muy bien. Lo que te quería contar es que Irlanda, cuando tomó la decisión de ser el primer mundo, en los años 60, ellos se juntaron, todos los actores principales, el bien común, ¿cierto? Conversaron entre todos y dijeron, ¿qué tenemos que mejorar? Y alguien se paró y dijo, salud, educación y previsión. Y todos dijeron, no tenemos fondos para eso. Tenemos fondos para militares, para control civil, para justicia, para... Y empezaron a construir todo este drama. Entonces dijeron, no, salud, educación, bienestar. Y cambiaron toda su política, todo su estado fiscal lo cambiaron hacia estos tres temas. En 20 años son un país de primer mundo. Ahí Giovanni no está contactando, jaja, gracias. Para de cracks. No me acuerdo Grande, si Giovanni. se aprobó o no mi curso, pero yo creo que se aprobó, o sea, aprobó porque es un buen alumno. Entonces, yo creo que los estados tienen esta capacidad del cambio que generan el bien común. O sea, son los estados como entendiéndose no gobierno, sino el estado todos nosotros. O sea, las naciones indígenas, ¿cierto? La nación aymara, la nación pascuense, la nación mapuche, el chileno de clase media, el de clase baja, el de clase alta, cuando conversan, el Estado, ¿cierto? El país de Magallanes, ¿cierto? Que es un país valiente y que mando un saludo a todos mis amigos de Magallanes. Cuando todo el Estado conversa, genera un cambio real, que creo que lo que tú me estabas describiendo con Japón, lo que yo te describo con Irlanda, decisiones de todo el Estado, vamos a ir para allá. Mira, es tan cierto lo que estás diciendo, que en un momento de la historia de China, antes de ser la potencia mundial que conocemos hoy día, tenía un nivel de pobreza tan alto que toma una decisión de Estado y decide mejorar la condición de vida de esas personas. Y en un periodo muy corto, no más allá de 5 años, saca a más de 450 millones de personas de la pobreza. Es tan cierto lo que te dice que solamente con una de las variables que mencionaste, la India decide intervenir su sistema educacional y cambiarlo del cielo a la tierra para desarrollar una ventaja competitiva a nivel mundial y desarrolla todo un sistema educativo para preparar a su gente en las tecnologías de información y comunicaciones. Y los transforma en un plazo de 20 años en una potencia mundial en términos de desarrollo de tecnologías de información y comunicación. Los hindúes hoy día están desarrollando los sistemas informáticos de todo el mundo. Piensa que son los primeros que inventaron el cero, antes que los aztecas. ¿Sí? Por lo tanto, cuando los estados deciden intervenir sin la mirada de Maquiavelo, lo hacen bien. Lo que está diciendo Marcelo es un libro que yo he leído 5 veces, que se llama El Príncipe, y que nos enseña cómo ser malas personas.
Yo prefiero en ese ámbito pensar que somos todos miserables, como dice Víctor Hugo. Como dice Víctor Pero Hugo, sí. dentro de la miseria que tenemos podemos construir un mundo mejor. Y respetando la hora, Marcelo, porque tenemos una hora para conversar nomás. Sí, dale. Bueno, yo he conversado 5 horas con Marcelo así de largo y nunca hemos parado. Gracias por tu tiempo, Marcelo. Los invito a conocer la página de ProSocial World. Ahí tenemos información, tenemos nuestros productos, lo que nosotros los podemos ayudar. Y obviamente, si tienen alguna duda, tienen a un equipo de 15 personas que estamos trabajando en esto por puro amor. Ya llegaremos a ganar plata, pero nuestra idea es cambiar el mundo, cambiar la forma de hacer negocio. Entonces, si quieren conversar sobre algo, sobre cada una de nuestras especialidades, pasamos desde la educación hasta la economía, pasando por la ingeniería de procesos, hasta los coaching, llámenos, conversemos, que es lo que más nos gusta hacer. Y si tienen suerte, nosotros pagamos el café. Si no, hacemos un buen negocio. Y cuídense mucho, nos vemos y gracias, Marcelo, nuevamente. Al contrario, gracias Felipe por esta charla, ha sido muy amena. Y como tú lo dices, estamos completamente disponibles, queremos cambiar la forma de hacer los negocios en el mundo, tenemos una visión internacional y queremos generar influencia en Latinoamérica. Queremos que Latinoamérica también salga adelante, no solamente Chile, y queremos que sea desde el punto de vista social. Bien común. Fíjense que la madre Teresa decía, o le dijeron a un periodista, oiga, ¿de qué sirve lo que hace si es una gota en el mar? Y la madre Teresa contestó, hasta esa gota es importante en el mar. Nosotros somos un río, así que no se preocupen. Cuídate mucho, Marcelo. Nos vemos. Nos vemos y el próximo martes vamos a estar con Anita Valenzuela, de Hapchi, hablando de la salud en Chile otra vez. Así que espero que tengan costumbre vernos los martes en la noche y si no, en nuestras redes. Pues. Así que vamos a estar siempre disponibles. Y ya saludamos a nuestro amigo Giovanni. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Nos vemos a todos. Nos Chao, vemos. chao. Que estén bien, cuídense.